Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un repaso de matemática para economistas en lo que es el problema de optimización restringida, eh, aplicable a todo micro avanzada, y puntualmente el tema de la condición de segundo orden, que suele ser un tema que genera un poco de confusión. Esto es todo sacado del capítulo 12 del Alpha Chang, así que si pueden leerlo completo, les recontra va a servir refrescar eso, porque no es más que eso lo que se aplica en casi toda la materia, de hecho. Entonces tenemos el problema de optimización, que resumimos en un lagrangiano, las condiciones de primer orden, las condiciones de segundo orden, en tres versiones que son todas equivalentes: el Hessiano-Orlado, la cuasiconcavidad de la función objetivo y la tasa marginal de sustitución decreciente. Entonces, tenemos un problema general que es el de optimizar una función objetivo, z minúscula, fíjense, minúscula, que depende de x e y, sujeta a una restricción. Básicamente la función g minúscula tiene que ser igual a una constante. Fíjense que este es un caso más general que el problema del consumidor. Más puntualmente, la restricción en el caso del problema del consumidor es la restricción presupuestaria, es toda una forma lineal. Pero obviamente si lo que deduzcamos para este caso va a ser aplicable a ese caso también, ¿no? Ahí lo que armamos es el lagrangiano, que es z mayúscula, de la forma normal. Ahí vamos a tener las tres condiciones de primer orden. Ahí fíjense, el orden es levemente distinto. Normalmente nosotros derivamos respecto a x e y primero y después respecto a lambda. En este caso se deriva primero respecto a lambda, que de hecho a nivel de orden es quizás mejor para armar después el Hessiano-Orlado, pero son perfectamente equivalentes. Estas tres son las condiciones de primer orden y nos sirven para hallar el punto crítico o punto estacionario, los puntos críticos o estacionarios si los hay. Fíjense que lo que nos dicen las condiciones de primer orden en base a lagrangiano son, con el enfoque de la diferencial total, lo que le estamos pidiendo es que estemos en un lugar tal que si hacemos cambios en X e Y, que es la cesta de consumo en nuestro caso, que cumplan la restricción presupuestaria, es decir, que nos mantengamos sobre la restricción presupuestaria, que no haya cambios en la utilidad, es decir, que estamos en un punto crítico. La analogía ahí con la maximización libre es directa. Acuérdense que en la maximización libre buscábamos el punto estacionario, un punto donde la derivada se haga cero o el diferencial total se haga cero, es decir, que ya no hay cambios. Acá lo que estamos pidiendo es que el diferencial total de la función objetivo sea igual a cero, dado que se está cumpliendo la restricción presupuestaria. Fíjense que ahí llegamos, tenemos estas dos, lo que estoy diciendo en palabras, acá está en ecuaciones, y si reordenamos un poco esto, podemos llegar a esto, que es la primera condición, si se quiere, que si reordenamos un poquito es lo que en teoría del consumidor vemos como condición de tangencia, digamos. Ahí, dado que nuestra restricción presupuestaria, sus derivadas son los precios respecto a los bienes, ahí estamos diciendo algo muy parecido a que la tasa marginal de sustitución se iguale a la relación de precios, y a la vez también estamos diciendo que nos mantenemos dentro de la restricción presupuestaria. Entonces, estas dos cosas es lo mismo, son las condiciones de primer orden desde el enfoque de la diferencial total. Fíjense que si nosotros cortamos a la función objetivo con el plano que es nuestra restricción presupuestaria, nos va a quedar este contorno acá, muy mal señalado con el puntero del mouse, pero lo que estamos buscando es un máximo de ese contorno, digamos, ¿sí? Es decir, que cumpliéndose, manteniéndonos sobre la restricción presupuestaria, no encontramos un punto mayor dentro de la función objetivo. La condición de segundo orden requiere no solo que sea un punto estacionario, sino evitar ciertos casos
patológico, si se quiere, de esos puntos estacionarios. El equivalente es la analogía con el caso de de la optimización libre directa. Acuérdense que en la optimización libre queríamos evitar los puntos de inflexión, porque a pesar de que la diferencial total se hacía cero, podía ocurrir que, alejándonos un poquito del punto estacionario, sigamos creciendo y por lo tanto ese no haya sido un máximo, sino un punto de inflexión, digamos. La condición de segundo orden, entendida desde el diferencial total, pide que para un máximo el diferencial total de la función objetivo tiene que caer ante cambios de x e y que satisfagan la restricción presupuestaria. Es decir, pequeños cambios en x e y tienen que hacer caer la diferencial de z para asegurarnos de que estamos en un máximo y no en un punto de ensilladura puntualmente, acá en el caso de 3 dimensiones, digamos. Entonces, esta es la condición de segundo orden estándar lógica que sale del análisis lógico y de entender la diferencial total de segundo orden, digamos. Ahí, a partir de acá, hay algo de álgebra que lo pueden ver en el AlphaCham, pero lo que hacemos es calcular la diferencial total segunda de la función objetivo y acordándonos también que dado que la restricción presupuestaria también se cumple, podemos calcular la diferencial total segunda de la restricción presupuestaria. Eso usamos para reemplazarlo dentro de la diferencial total segunda de la función objetivo. Y después, acá hay algunas cosas que empiezan a tener un aspecto familiar, alemán, digamos, y de hecho podemos usar la derivada segunda del lagrangiano, acá ya estamos hablando de z mayúscula, para llegar a esta versión. Esto es todo álgebra, esto lo habrán visto en Matemática para Economistas, esto es simplemente repasarlo y lo pueden ver en el libro del AlphaCham, ¿sí? Llegamos a esta forma. Sobre esta forma, que acá simbolizamos como que le damos el nombre 1, vamos a establecer ciertas restricciones. Además, también la restricción presupuestaria se tiene que cumplir, y por ende, en diferencial primero de la restricción presupuestaria, tiene que ser igual a 0, o en otras palabras, los cambios en X generan cambios compensatorios en Y, digamos, no son independientes, como en el caso de la restricción libre, de la optimización libre. En el caso de la optimización libre, nosotros movíamos X e Y para cualquier lado. Sin embargo, acá, dado que hay una restricción que se tiene que cumplir, un movimiento en X condiciona cuál es el movimiento en Y que se tiene que dar para seguir dentro de la restricción presupuestaria, digamos. Entonces vamos a tener estas dos cosas, estas dos ecuaciones se tienen que dar como condiciones de segundo orden. Todavía no sabemos si estamos hablando de máximo y mínimo, así que todavía no le pusimos signo a la número 1. Eso es lo que hacemos acá. Para que haya un máximo, dijimos que tiene que estar cayendo la derivada primera, entonces la diferencial segunda total de z minúscula de la función objetivo tiene que ser semidefinida negativa, esa es la condición necesaria, y la condición suficiente es que sea definida, pero la suficiente es que sea definida negativa tiene que ser la diferencial total segunda, ¿no? Y que a la vez se cumpla esto que garantiza que nos mantengamos sobre la restricción presupuestaria. Esa es la condición de segundo orden. Sin más, todo el resto son mecanismos mnemotécnicos, mecanismos para acordarse más fácil de cómo se calcula esto, ¿no? La primera, pero son todas equivalentes. La primera forma, la forma que tenemos de acordarnos de esta cosa que es medio complicada, que son que 1 y 2 se cumplan, es el Hessiano Orlado. El Hessiano Orlado hace uso de las formas cuadráticas
Forma cuadrática en este caso que se usa es que si tenemos una función con esta forma, que está sujeto a una ecuación como esa, se puede comprobar que Q es positivo definido o negativo definido si el determinante este toma un valor negativo o mayor a cero. Fíjese que acá ya entramos a invertir para que sea negativo definido, que es lo que buscamos nosotros en un máximo, tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Que es lo que vamos a ver después en el Lisiano Orlado. Entonces, nosotros vamos a ver que lo que antes habíamos llamado función 1 tiene la forma que se le pide acá y a la vez está sujeto a, a una restricción como esta que tiene esta forma de acá. Entonces vamos a poder usar esa forma cuadrática, después chequenlo en el alfachán, donde se demuestra, pero de ahí sale el Lisiano Orlado, de aplicar esa forma cuadrática a la diferencial segunda sujeta a la restricción, digamos. Entonces, la diferencial segunda de la función objetivo va a ser negativo definido, que es lo que necesitamos para un máximo, si el Lisiano Orlado es mayor a cero. ¿Sí? En el caso de dos variables, sabemos que si hay más de dos variables, además de que el Lisiano Orlado sea el menor segundo tiene que ser mayor a cero y a partir de ahí tienen que empezar a intercalar signos. No es tan relevante porque casi en toda la materia vamos a usar solo dos bienes, digamos. Pero de ahí entonces que el Lisiano Orlado mayor a cero nos garantiza que la diferencial total segunda de la función objetivo sujeto a esa restricción de la restricción presupuestaria sea definida negativa, que es la condición para un máximo. Otra forma de verlo es la cuasi concavidad. Nosotros hoy habíamos dicho que si trazamos un plano que es la restricción presupuestaria, vamos a querer que el contorno que se dibuja en la función objetivo y sobre ese plano que es la restricción presupuestaria tenga ciertas características, en particular que sea convexo, digamos, dice llanamente, y eso tiene mucho que ver con una propiedad que es la cuasi concavidad. Una función f es cuasi cóncava si solo si para dos puntos cualquiera se cumple esta condición que se ve ahí abajo. Esa condición que se ve ahí abajo, es decir, la cuasi concavidad, hay una matriz B cuyo determinante se calcula para saber si una función es cuasi cóncava. Esa matriz tiene unas orlas que son las derivadas primeras y tiene un interior que son las derivadas segundas. Fíjense que el interior es idéntico al Lisiano Orlado, pero las orlas son levemente distintas. Entonces, el determinante B para que Z, para que la función objetivo sea cuasi cóncava en el cuadrante no negativo, que es el que nos interesa, es necesario que el primer menor sea menor a cero. Fíjense que el primer menor es esto, este va a ser cero, esta diagonal, y como tenemos utilidades marginales positivas, esto, o sea, no saciedad como axioma de preferencias, esto va a ser positivo, entonces el determinante va a ser sí o sí negativo, o sea que esto trivialmente se cumple cuando se cumple la no saciedad, y el segundo que nos interesa un poco más, que es mayor a cero, digamos, el segundo menor, que es este que se calcula acá, digamos, para funciones de dos bienes, de dos variables, ya es suficiente esto para tener cuasi concavidad. Así que si calculamos la matriz beta, perdón, si calculamos el determinante de la matriz beta y vemos que es mayor a cero, sabemos que la matriz beta es cuasi cóncava. Y vamos a ver que en el punto crítico, si usamos las condiciones de primer orden, ¿se acuerdan que calculamos antes, que son las del lagrangiano, la derivada primera del lagrangiano? Podemos usar para reemplazar las orlas en la matriz B y vamos a llegar a darnos cuenta que la matriz B no es otra cosa
el determinante de la matriz B va a ser siempre igual a lambda al cuadrado multiplicado por el determinante de la matriz hessiana. Por lo tanto, si la matriz hessiana es positiva, la matriz B, el determinante de la matriz B va a ser también positiva, digamos. Eso lo pueden comprobar, pueden calcular con dos bienes el determinante de la matriz B y tratar de llegar, usando las condiciones del primer orden del lagrangiano, a una equivalencia con el determinante de la matriz hessiana de Orlada, ¿no? Y la final es la convexidad de la curva de indiferencia. Si nosotros obtenemos la tasa marginal de sustitución y la volvemos a derivar, vamos a obtener esta expresión de acá. Hay un video que lo voy a poner acá en los comentarios en la que demostramos cómo se calcula esta segunda derivada. No es tan fácil como parece, pero se puede calcular. Esta captura de imagen que van a ver acá es del problema 32 del librito de Diego y Porto. Y básicamente van a ver que entonces esta es una expresión para la derivada segunda para la derivada primera de la tasa marginal de sustitución, que es la derivada segunda de X, de Q2 en este caso con respecto a Q1, manteniéndonos sobre una curva de indiferencia, es decir, con la utilidad constante, un determinado nivel de utilidad, digamos. Si nosotros calculamos en el paso anterior el determinante de la matriz beta, vamos a ver que es exactamente igual a esto. Entonces, una condición sobre la curva de indiferencia, o sea, si queremos que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, o sea, le vamos a pedir que esto sea menor a 0, perdón, que sea mayor a 0, esto es un 0, que no lo crean, mayor a 0, porque acá tenemos con un negativo la tasa marginal de sustitución. Entonces vamos a ver que si el determinante de la matriz beta es mayor a 0, entonces la tasa marginal de sustitución también es decreciente. Y entonces llegamos a esto que es las tres formas de ver la condición de segundo orden. Todas son equivalentes y parten del enfoque de la diferencial total segunda, digamos. Y tenemos que el hessiano orlado, que es igual al determinante beta dividido lambda al cuadrado, que es igual a la derivada de la tasa marginal de sustitución con respecto a x cuando nos mantenemos dentro de una curva de indiferencia. Por esto que es positivo, porque la utilidad marginal es positiva, y esto que es positivo también porque está elevado al cuadrado. En todos esos casos que son equivalentes, tienen que ser mayor a 0, y esa es la condición necesaria si esto es mayor o igual, y suficiente si es mayor a 0. Bueno, eso es todo.